Bueno, vamos a hablar del sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que está encargado mediante la producción de hormonas de controlar la función de prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo, desde ya sea obtener nutrientes hasta lo que es la cuestión del sueño, la función cerebral y demás, ¿no? Y para esto tenemos la intervención de varias glándulas. Todo órgano que nos secrete una hormona le vamos a llamar glándula. Y dentro de estas glándulas vamos a tener diferentes funcionamientos dependiendo de la función que queremos realizar, pero en general podemos dividir las funciones del sistema endocrino en tres: la homeostasis, que es para mantener el equilibrio del organismo, y la cuestión reproductora, que es para precisamente intervenir en lo que es la formación de las células germinales, y también en lo que es en la gestación en el caso de la mujer, y la lactancia. Y por la tercera función sería el desarrollo corporal, que es esto, el crecimiento básicamente, ¿no? Y la madurez de todo nuestro organismo. Y las glándulas endocrinas vamos a tenerlas ubicadas en la cabeza y el cuello y el tronco. Y, por ejemplo, está lo que es el hipotálamo, que es una parte del cerebelo que nos conecta precisamente con el sistema endocrino. Es la conexión entre el sistema endocrino y nuestro sistema nervioso. Aquí es donde podemos localizar nuestro hipotálamo, ¿sí? Más o menos, este es el tálamo, este sería nuestro hipotálamo, ¿sí? Y luego tenemos a la hipófisis, que la hipófisis es una glándula que va a estar en la base de nuestro cerebro, en lo que llamamos la silla turca. Y esta es la glándula que nos va a producir la mayor cantidad de hormonas, y tiene una parte posterior, una parte anterior y una parte media. Aquí tenemos nuestro hipotálamo, y aquí es donde está nuestra hipófisis. Y nuestra hipófisis, como les decía, tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior. En la hipófisis vamos a tener la secreción de hormonas como la prolactina, la hormona del crecimiento, la oxitocina, hormonas antidiuréticas, y demás. Vamos a ir viendo cada una. Aquí podemos ver otra vez cómo está dividida en dos lóbulos. Aquí está su ubicación otra vez para que se la graben bien. Está nuestro hipotálamo y está nuestra hipófisis. Y bueno, nuestra hipófisis va a tener una forma ovalada, va a medir 8 por 12 por 6 milímetros más o menos. Es una glándula pequeñita, y la vamos a dividir entonces en parte anterior o adenohipófisis y la parte posterior o neurohipófisis con su parte media. En el lóbulo anterior vamos a tener la secreción de la ACTH, que es la adrenocorticotropa, la prolactina, la estimulante de la tiroides, la foliculoestimulante, la luteinizante y la hormona del crecimiento. Entonces, en nuestra adenohipófisis tenemos la secreción de 6 hormonas. ¿Y cuál es la función de cada una de estas hormonas? La adrenocorticotropa es una hormona que sigue un ciclo circadiano y está encargada precisamente de la estimulación de las glándulas suprarrenales. ¿Y para qué nos sirve? Precisamente interviene en lo que es la producción de los corticoides andrógenos y algunos mineralocorticoides. También por ahí tiene una intervención en lo que es la estimulación de la hormona estimulante de los melanocitos. No es su función principal, pero algunas células de la adenohipófisis secretan también lo que es
ACTH, que estimula a la hormona estimulante de los melanocitos, que la hormona estimulante de los melanocitos precisamente es la que nos ayuda a darle la pigmentación a la piel, a los ojos, al cabello y demás, ¿no? Esos son nuestros melanocitos. La prolactina es otra de las hormonas que se va a secretar en nuestra adenohipófisis, y esta prolactina es una hormona que nos va a ayudar precisamente en lo que es el proceso de la lactancia. Esta hormona lo que hace es ser estimulada cuando se da el parto, o cuando hay una estimulación de los pezones, precisamente puede llegar a haber producción de leche en una simple cuestión erótica de relación sexual, o en una cuestión de estrés. También podemos llegar a tener secreción elevada de prolactina. Y les decía, sus acciones principalmente es la producción de la leche en la lactancia, ¿sí? Y también nos va a ayudar a que se desarrolle el tejido mamario, que es el que nos vamos a necesitar para hacer esta producción. Entonces tenemos que nuestra adenohipófisis secreta la prolactina, y la prolactina va a actuar directamente en la glándula mamaria para su desarrollo y para la producción de leche, ¿sí? Y esta hormona puede ser inhibida cuando hay problemas de anovulación, por ejemplo, o cuando hay niveles bajos de testosterona en el testículo, y esto nos afecta en lo que es la espermatogénesis. Y además también esta hormona, si está disminuida, vamos a tener un problema en lo que es el deseo sexual. Y luego tenemos la hormona del crecimiento. Nuestra hormona del crecimiento, tal cual, se va a encargar precisamente del crecimiento. ¿El crecimiento de qué? Pues precisamente de lo que es principalmente el hueso y algunos otros tejidos, el muscular, por ejemplo. Y en nuestra hormona de crecimiento nos va a ayudar a que nuestros huesos puedan tener un proceso de crecimiento lineal. ¿Para qué? Para permitir, por ejemplo, en los niños, que es donde se va a dar el mayor crecimiento, que puedan tener primero lo que es el cartílago de crecimiento, y que pueda ir desarrollándose, porque si los niños tuvieran los huesos tal cual los tenemos nosotros, bien solidificados, pues entonces no podría crecer. Y también nos va a estimular el crecimiento en cuanto a la anchura, y en otros tejidos va a actuar para generar igual el aumento de las células, tanto en cantidad como en tamaño, para permitir el crecimiento de diversos órganos. Entonces, nuestra hormona del crecimiento va a requerir de ciertos elementos para poder ayudar a que se dé el aumento tanto en los huesos como en los órganos y los músculos. ¿Y esto cómo va a ser? Aumentando la síntesis de proteínas, y en los lípidos nos va a producir lipogénesis para precisamente de ahí obtener energía, y de obtener estos elementos que nos permitan desarrollar el músculo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro músculo, y nos va a aumentar la glucosa. ¿Para qué? Para producir energía, precisamente. Va a estar dependiendo mucho de la energía para que pueda haber crecimiento. Entonces también nos produce una gluconeogénesis. Luego tenemos a la hormona folículo estimulante y a la luteinizante. Estas están juntitas porque siempre van muy de la mano. Y estas hormonas lo que van a hacer es principalmente actuar en lo que es el ciclo menstrual, ¿sí?
Aquí tenemos lo que sería nuestro ciclo menstrual. Precisamente por eso la folículo estimulante nos estimula la maduración de los folículos, y la luteinizante es una vez que el óvulo es liberado, ese cuerpo que queda es a lo que llamamos cuerpo lúteo, y aquí es donde actúa también nuestra hormona luteinizante. En el caso de los hombres, interviene en las células de Leydig y en las de Sertoli para que se dé lo que es la espermatogénesis. Todas nuestras hormonas van a actuar tanto en hombres como en mujeres, con la diferencia de que algunas van a estar más aumentadas en los hombres y algunas van a estar más aumentadas en las mujeres. En el caso de estas FSH, LH, son más hormonas femeninas, pero también intervienen en los procesos masculinos. Aquí está lo que les decía, estimula el desarrollo de los túbulos seminíferos y también en lo que son las células de Leydig, y también nos van a ayudar a la síntesis de testosterona propiamente, que es la hormona que conocemos como masculina, ¿sí? Y todo esto funciona mediante nuestro sistema hipotálamo-hipófisis. Primero nuestro hipotálamo va a dar una señal a la hipófisis para que la hipófisis segregue estas hormonas, y estas actúan a nivel testicular, y nuestros testículos a su vez van a segregar la testosterona. Y tenemos luego la hormona estimulante de la tiroides, que precisamente ¿dónde va a actuar? En la tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos en el cuello, así en forma como de mariposa, y esta glándula se encarga de la secreción de T3 y T4 principalmente, que estas hormonas nos ayudan a la regulación de lo que es el metabolismo. Y ya por la parte de la neurohipófisis vamos a tener dos hormonas, oxitocina y antidiurética. La oxitocina va a actuar en lo que es nuestro útero y la mama, precisamente en todo lo que es el proceso de embarazo-lactancia. En el útero nos ayuda a desencadenar las contracciones para que se dé el parto, y en la glándula mamaria nos ayuda a que se dé lo que es la producción de leche junto con la prolactina. Y la hormona antidiurética, esta tiene una función totalmente aparte, actuando sobre el riñón para lo que es la reabsorción de agua, que lo vimos en el sistema renal. Entonces, nuestras hormonas, la antidiurética específicamente, que también es llamada vasopresina, y la oxitocina, ambas van a pasar por un proceso prehormonal. ¿Qué es esto? No son liberadas de la neurohipófisis como hormonas funcionales, sino que primero van a pasar a través de un sistema nervioso para en ese trayecto ser convertidas a hormonas, y entonces sí llegar hasta su célula diana, donde van a actuar ya como hormonas estimulantes. La célula diana es la célula específica a donde llega cada una de nuestras hormonas. Todas nuestras hormonas tienen una función específica para actuar en unas células específicas, por eso se les llama células diana. Bueno, nuestra hormona antidiurética nos va a intervenir en lo que es las variaciones de la osmolaridad. Se va a secretar cuando hay variaciones en la osmolaridad. Esto es, si hay un aumento en la concentración osmolar de los líquidos corporales, se va a liberar antidiurética para evitar la pérdida de agua, para lograr el equilibrio. Acuérdense que siempre las hormonas, el sistema endocrino, están buscando la homeostasis. Y otras cosas que van a intervenir para que se dé la secreción de la hormona antidiurética va a ser la presión arterial.
que esto, la presión arterial, para esto tenemos vasoreceptores en el corazón y los vasos sanguíneos, que los vasoreceptores precisamente son receptores que se encargan de medir la presión que estamos manejando, y cuando hay una baja en la presión se estimula la producción de hormona antidiurética para que ésta retenga agua y así tratar de subir el volumen, ¿sí? ¿Para qué? Para poder aumentar la presión sanguínea, y también nos van a intervenir en lo que es la vasoconstricción, precisamente para lo mismo, para que el volumen que ya hay sea más fuerte la presión con la que viaje y nos suba la presión arterial. Entonces, la hormona antidiurética va a reducir la excreción de agua y va a aumentar la permeabilidad hidroosmótica de las células. ¿Sí? Aquí tenemos neurohipófisis, secreta hormona antidiurética o vasopresina, llega a nuestro riñón y actúa en la retención de agua. Y aquí se va a conjugar también con la acción de la aldosterona de la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el sistema renal. Y esto es lo que llamamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también nos interviene en lo que es la presión arterial. Bueno, lo que les decía, la hormona antidiurética también nos va a ayudar a contraer los vasos precisamente para lograr una mayor presión. Y la otra hormona de la neurohipófisis es la oxitocina, que les decía que nos interviene en lo que es el proceso de parto y en la producción de leche también, de la glándula mamaria y de la leche. Y también tras el parto precisamente nos va a ayudar a que el útero, como ha tenido que pasar por una distensión importante después del embarazo, inmediatamente después de que se da el alumbramiento, que es el alumbramiento, la salida de la placenta, logra que se vuelva a su tamaño poco a poco el útero, porque recordemos que el útero es un órgano pequeño que tiene una gran capacidad de distenderse durante el periodo de embarazo, y la oxitocina le va a ayudar a que vuelva otra vez a su tamaño. En los hombres también va a tener intervención en lo que es los testículos para la síntesis de testosterona, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un aumento en lo que es la oxitocina, esto es lo que nos va a dar el desencadenamiento del parto, y esto, aunado a que la progesterona se va a disminuir, nos ayuda a lo que es el proceso de la lactancia. Y por último, la parte media de nuestra hipófisis va a tener solamente la secreción de una hormona, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Esta sí es especializada en la secreción de la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, recapitulamos. Nuestra hipófisis tiene una parte anterior en donde se secretan prolactina, FSH, LH, TSH, ACTH, y me falta una, TSH. Y nuestra neurohipófisis tiene la antidiurética y la oxitocina. Y nuestra parte media está especializada en lo que es la hormona estimulante de los melanocitos. Esta hormona lo que va a hacer es precisamente estimular a los melanocitos que nos dan la pigmentación tanto de la piel como el cabello, los ojos, y también nos ayuda a la síntesis de tiene una función
antipirética. ¿Qué es antipirético? Que nos inhibe la fiebre. ¿Cómo exactamente interviene esta hormona? Es inhibiendo interleucinas y pues a lo mejor no encontramos muy bien la relación de este mecanismo, pero tiene una función inhibitoria de las interleucinas y así nos ayuda a tener un funcionamiento antipirético y antiinflamatorio. Y luego tenemos a nuestro hipotálamo. El hipotálamo, les decía que es la conexión entre nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso y constituye menos del 1% de todo lo que es nuestro cerebro, pero sin embargo tiene una función muy importante, que es enviar las señales a nuestra hipófisis para solicitarle las hormonas que se necesitan. Entonces nuestro hipotálamo es como el conmutador al que le llegan las señales de lo que se necesita, y va a hacer la solicitud a nuestra hipófisis para que se sinteticen las hormonas necesarias. En el lóbulo anterior, el hipotálamo se va a conectar más bien por vasos. Por eso aquí las hormonas son secretadas inmediatamente, es más vascularizado. Y la neurohipófisis, precisamente es por eso neurohipófisis, tiene más bien lo que son terminaciones nerviosas, y por aquí es por donde nuestras hormonas de la neurohipófisis son liberadas como prehormonas y luego en su trayecto maduran a hormonas. Y las hormonas precisamente de la adenohipófisis, como van directamente ya a circulación, logran viajar más rápido, mientras que las hormonas de nuestra neurohipófisis van a tener un trayecto un poquito más largo. Entonces, nuestro hipotálamo tiene como principal función estimular a nuestra hipófisis para que la hipófisis segregue las hormonas que se necesiten, y estas hormonas a su vez van a estimular a otras glándulas que segregan hormonas específicas para actuar en una célula específica a la que llamamos célula diana. El hipotálamo, por lo tanto, va a tener sus propias hormonas, y estas hormonas van a ser también no nada más estimulantes, también va a haber hormonas inhibitorias. ¿Esto para qué es? Para que si hay una hiperfunción, el hipotálamo recibe la señal y le envía la señal a la hipófisis para que frene la secreción de la hormona que esté elevada o que nos esté causando una hiperfunción. No es necesario que se prendan todas las hormonas del hipotálamo. Aquí está un cuadrito donde están, pero sí, lo que tienen que recordar es el sistema hipotálamo, hipófisis, célula diana, ¿ok? Primero nuestro hipotálamo va a recibir las señales de lo que se necesita, y así va a mandar sus hormonas específicas para estimular una parte específica de la hipófisis, que esa parte específica de la hipófisis se va a encargar de secretar una hormona específica para actuar en una glándula específica, que va a secretar a su vez otras hormonas que actúan en una célula diana, ¿ok? Y luego tenemos una glándula más pequeñita todavía, que es la glándula pineal. Es esta que está aquí, por detrás de nuestro hipotálamo. Y la glándula pineal se va a encargar de una hormona, la melatonina. Que no me confundan la melatonina con los melanocitos. Melanocito, como su nombre lo dice, se refiere a células. Melatonina es una hormona. Esta hormona
nos ayuda a regular lo que es el sueño. Esta hormona es la hormona de la relajación. Es una hormona que actúa durante la noche cuando nosotros dormimos y se estimula por la oscuridad. Por eso cuando ustedes se van a dormir con su celular, no dejan actuar a la melatonina y no tienen un buen descanso y sus células no pueden regenerarse adecuadamente, ¿sí? Por eso es súper importante que cuando duerman sea de noche y sea en oscuridad, porque precisamente su acción empieza por ahí de las 12 en adelante y nos baja la presión, nos detiene la función digestiva, nos permite que sea de la regeneración celular y nos permite que nos relajemos y que descansemos. Y luego tenemos las glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas es en donde van a actuar nuestras hormonas hipofisiarias. La primera tenemos a la glándula tiroidea, que ya dijimos que es una glándula que está en el cuello y que se dedica a producir lo que es la T3 y la T4, que son la tiroxina y la tirodotironina. Y estas hormonas se encargan específicamente de lo que es el metabolismo. Estas hormonas van a afectar prácticamente todo nuestro sistema, todos nuestros órganos, porque necesitamos a todos estos órganos para que funcione nuestro metabolismo, ¿sí? Y luego en esta misma glándula tiroides vamos a tener 4 glándulitas pequeñas, a las que llamamos glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas se encargan de la secreción de una sola hormona. Las 4 se encargan de la secreción de la paratiroides. Glándulas paratiroideas secretan hormona paratiroidea. Y esta hormona paratiroidea se encarga del metabolismo del calcio. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué significa el metabolismo del calcio? Bueno, pues controla la cantidad de calcio que hay en los huesos y esto nos va a determinar precisamente la fuerza y la densidad de nuestros huesos. Y también nos va a regular los niveles de calcio que hay circulantes. Y también nos va a ayudar a que si hay una baja en lo que es nuestro calcio circulante, se dé la liberación para que aumente nuestro calcio, que acuérdense que es súper importante en diversas funciones, como por ejemplo en el músculo para que se dé la contracción o en la coagulación, ¿sí? Por eso, si nosotros tenemos una producción excesiva de hormona paratiroidea, vamos a tener alteraciones en lo que es el sistema nervioso, muscular y esquelético, ¿sí? Y luego tenemos a las glándulas suprarrenales, que ya vimos en nuestro sistema renal que las glándulas suprarrenales están encimita de nuestros riñones, aunque no tienen que ver con la función de filtrado que realizan estos. Aquí están nuestras glándulas suprarrenales, se acuerdan que están separadas por una capa de tejido conectivo, y estas glándulas se encargan de la producción de los corticosteroides, que intervienen en lo que son las sales, el agua, el metabolismo, el sistema inmunitario también, e incluso tienen secreciones que intervienen en la función sexual. Nuestras glándulas van a tener una corteza y una médula. En la médula, que es la parte más interna, vamos a tener principalmente la producción de la adrenalina, que la adrenalina es una hormona que nos interviene en lo que es el sistema de huida, que es esto en lo que nos mantiene alertas cuando hay un estímulo que necesita darnos esa energía. Por eso se eleva la glucosa, que nos sube la presión, nos sube la frecuencia, la sudoración, nuestro estado de alerta, para cuando necesitamos tener una reacción rápida. Por eso se les llama de huida. Entonces, la médula se va a encargar principalmente de la adrenalina, que es una estimulante, ¿sale?
Y la corteza, que va a ser nuestra parte más externa, va a tener la secreción de los corticosteroides, que entre esos el principal es el cortisol, que el cortisol es el que conocemos como la hormona del estrés, que se eleva cuando estamos estresados, cuando no dormimos bien, que va a ser como digamos, lo contrario a lo que es nuestra hormona melatonina, ¿sí? Y también nos va a dar lo que son los mineralocorticoides, que de aquí se desprende la aldosterona. Y la aldosterona, ¿en donde intervenía? En nuestra función renal, ¿se acuerdan? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y bueno, también la corteza va a tener la secreción de lo que son los andrógenos, que son los andrógenos, precisamente andro se refiere a hombres. Entonces, el principal andrógeno que tenemos es la testosterona, ¿sí? Entonces, podemos dividir nuestra corteza suprarrenal en 3 zonas. Acuérdense, la médula es en donde se van a dar la adrenalina, principalmente es la que tienen que recordar aquí. Y luego en nuestra corteza vamos a tener 3 capas. La zona glomerulosa, que esta es la más extensa, la zona fascicular y luego tenemos la zona reticular. Y aquí tenemos la división: zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Que vamos a tener en la zona reticular los andrógenos, principalmente ¿cuál? La testosterona. Que vamos a tener en la zona fascicular los glucocorticoides. Que vamos a tener principal aquí el cortisol. Y que vamos a tener en la zona glomerular mineralocorticoides, principalmente aldosterona. Esto es lo que quiero que recuerden. Aldosterona, zona glomerular, cortisol, zona fascicular, testosterona, zona reticular, y adrenalina, zona medular, ¿ok? Aquí está lo que les decía: la zona glomerulosa sintetiza la aldosterona, la fascicular el cortisol, y la reticular las hormonas sexuales, que son los andrógenos. Que vamos a ver que los mineralocorticoides, la aldosterona, precisamente se encargan de lo que es regular el balance hidrosalino del organismo. ¿Qué es esto? Nos retienen sodio, nos reabsorben sodio o nos excretan potasio según lo que se necesite. Esto en donde va a actuar en nuestro riñón. Y el cortisol, que es precisamente la hormona del estrés, es una hormona que nos va a intervenir en lo que es es como antiinflamatorio, tiene una función antiinflamatoria, pero es una función antiinflamatoria muy importante. Y esto lo que nos produce cuando nosotros nos estresamos también, que haya un exceso de acúmulo de grasa, nos hace subir de peso, se eleva cuando no dormimos bien, cuando nos estamos estresando mucho, y esto nos eleva la presión, esto nos eleva la glucosa y nos hace también retener la energía en forma de tejido adiposo. Y luego en los andrógenos suprarrenales dijimos que se va a dar la testosterona a partir de los andrógenos. Y después de la testosterona vamos a tener después de los andrógenos se van a derivar también los estrógenos suprarrenales. Los estrógenos son las hormonas que son conocidas como propiamente femeninas, las que nos dan los caracteres femeninos. Pero fíjense nada más cómo están conectados a final de cuentas, porque se derivan de los andrógenos. Solamente una parte de los estrógenos, que es a los que llamamos estrógenos suprarrenales, se van a derivar de los andrógenos, ¿sí?
Su principal secreción, ¿en dónde va a estar? En los ovarios. Estrógenos se van a secretar por los ovarios, pero también una pequeña parte en la corteza suprarrenal, después derivados más bien de los andrógenos, y en la placenta, pero principalmente estos se dan en los ovarios y son los que nos intervienen en los caracteres sexuales femeninos y también intervienen obviamente en lo que es el ciclo menstrual. Y también tenemos progestágenos suprarrenales, que también la progesterona es una hormona propiamente de la mujer, pero también los hombres van a tener progesterona. Y la progesterona, como su nombre lo dice, nos ayuda a lo que es la preparación para que nuestro organismo pueda gestar. Y va a depender de quién, de la función ovárica, obviamente. Y aquí, cuando nosotros tenemos un proceso de ovulación, la temperatura aumenta y es gracias a esta hormona. Y luego tenemos a nuestra glándula pancreática, que el páncreas ya lo habíamos visto en lo que es su parte exócrina, que es donde nos fabrica el jugo pancreático para la digestión, pero en este caso, en el sistema endocrino, lo vemos desde la parte endocrina, que nos va a dar unas hormonas, principalmente la insulina, que ayudan en lo que es el metabolismo de los azúcares. Aquí tenemos lo que ya habíamos visto, nuestro páncreas, su cola, su cuerpo, su cabeza. Y tenemos que esta glándula tiene unas asociaciones celulares a las que llamamos islotes de Langerhans. Esto, si hacemos un corte a nuestro páncreas, esto es un islote de Langerhans. Y este islote tiene diferentes tipos de células. Va a tener células delta, células alfa, células beta. Y cada una va a tener una secreción diferente. Vamos a tener mayormente lo que son las células beta, de ahí le siguen las células alfa y en menor cantidad lo que son las células delta. El páncreas va a tener más o menos 1.000.000 de islotes y cada uno va a medir 150 micrómetros más o menos y están más concentrados en lo que es la cola de nuestro páncreas. Pero en realidad lo podemos encontrar en todo el páncreas. Y nuestro páncreas va a tener más o menos entre 5.000 y 18.000 células que nos van a dar la secreción de las hormonas que necesitamos. Las células beta se van a encargar precisamente de la insulina, que son las que tenemos en mayor cantidad, aproximadamente el 70% de nuestras células de los islotes nos van a dar insulina, son células beta. Las células alfa son las que nos van a dar el glucagón, que el glucagón lo que hace es aumentar la glucosa a partir del glucógeno que tenemos almacenado. Acuérdense que el glucógeno solamente lo tenemos en el hígado o en el músculo, que es en donde se necesita glucosa rápidamente. Entonces, tenemos células beta que segregan insulina, que nos ayuda a la asimilación y almacén de glucosa, y en las células alfa tenemos todo lo contrario, la síntesis de glucagón, que nos permite liberar y producir glucosa a partir del glucógeno, ¿sí? Y estas van a tener entre el 10 y el 20% de nuestra celularidad. Y por último tenemos a las células delta, que son un poquito más reducidas en cantidad y que producen esta somatostatina, que la somatostatina es la que nos va a regular tanto la secreción de las células beta como de las células alfa. Aquí tenemos insulina, células beta.
glucagón, células alfa, somatostatina, es la regulación de las dos anteriores, ¿sí? Y bueno, entonces, resumiendo, nuestro sistema endocrino va a tener acción específica sobre unas células específicas a las que llamamos células diana, y todas nuestras hormonas van a necesitar del torrente sanguíneo para poder llegar hasta su célula diana. Es la vía más rápida y es la vía más segura para que logren llegar todas nuestras hormonas hasta su célula diana, ¿sí? Todos van a tener un receptor específico para su hormona. Y lo que les comentaba anteriormente, esto funciona mediante el sistema hipotálamo, hipófisis, glándula, célula diana. El hipotálamo recibe las señales de lo que se necesita, estimula a nuestra hipófisis, que también se llama pituitaria por si no se los mencioné, o glándula maestra, y esta hipófisis nos va a segregar las hormonas que se necesitan para estimular a una siguiente glándula que a su vez va a dar unas hormonas específicas para que actúen sobre una célula específica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un exceso o una deficiencia de alguna de nuestras hormonas o de alguna de nuestras funciones, entonces podemos tener algún problema si nuestro sistema no es capaz de lograr la homeostasis. Y después de esto nos va a derivar en diferentes problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la insuficiencia suprarrenal? Cuando no tenemos una secreción suprarrenal correcta, vamos a tener problemas de nivel renal, ¿sí? Por ejemplo, la deshidratación. ¿Por qué? Porque nuestra hipófisis no regula lo que es la hormona adrenocorticotropa, que actúa sobre las suprarrenales, que a su vez actúan en la función de absorción renal. Y luego tenemos otros problemas, como por ejemplo en nuestro páncreas. A las personas que nacen ya con un problema de diabetes es porque en lo que es la diabetes tipo 1, es porque en su páncreas las células, las células beta no producen la suficiente insulina, más bien no la producen, o es una insulina defectuosa, y entonces desde siempre tienen que utilizar insulina para poder asimilar la glucosa. En la diabetes tipo 2 es la diabetes que conocemos más comúnmente, que es la multifactorial, que tiene cuestiones hereditarias, que tiene la intervención del estilo de vida. Y aquí lo que pasa es que llega un punto en donde nuestra insulina no es suficiente para asimilar la glucosa. Entonces, empezamos con lo que es una resistencia a la insulina y luego ya después tenemos una diabetes, porque nuestras células beta se fatigan de tratar de compensar los niveles altos de glucosa hasta que truenan, o sea, y dejan de secretar la insulina. Entonces es necesario, después de un tiempo, va a ser necesario la administración de insulina exógena. ¿Y qué pasa si tenemos un problema con la hormona del crecimiento? Cuando tenemos un exceso, vamos a tener un crecimiento desmedido, y si tenemos un déficit, pues no va a haber un crecimiento, ¿sí? Nos vamos a quedar enanos, por ejemplo. Cuando tenemos una alteración de las hormonas tiroideas con una hiperfunción, vamos a tener un aumento en el metabolismo, y esto se va a ver en personas que son delgadas, aceleradas, sudan mucho, y por el contrario, si tenemos una hipofunción, es cuando tenemos un hipotiroidismo, y en el hipotiroidismo nuestras hormonas tiroideas están bajas, entonces nuestro metabolismo baja, y estas personas son todo lo contrario, son personas con sobrepeso, son personas que tienen frío, son personas lentas, ¿sí?
Hay problemas en la tiroides que son, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que es en donde el sistema inmunológico solito ataca las células de la tiroides y esto nos va a producir una producción deficiente de las hormonas tiroideas. ¿Y qué pasa con nuestra insulina? Cuando tenemos un problema de hiperinsulinismo, vamos a encontrar que vamos a generar una resistencia que nos va a terminar fatigando las células del páncreas y vamos a tener lo que es hipertensión arterial, problemas de aumento de lípidos, el desarrollo de la diabetes, precisamente por el aumento de los lípidos circulantes vamos a tener la producción de placas de grasa en nuestros vasos, lo que nos puede llevar a problemas cardíacos. Cuando hay una persona embarazada que presenta diabetes, vamos a tener una hiperproducción también de la insulina y esto está muy relacionado a lo que es la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Problemas de hipertensión en el embarazo que pueden ser muy graves, ¿sí? Y esto también nos va a repercutir en lo que es el feto. Y también se ha encontrado una relación con lo que es el factor de necrosis tumoral para que se dé la preeclampsia. Entonces ahí se conjugan estos dos y nos da un problema muy grave que es de hipertensión en el embarazo. Y el problema del síndrome de ovario poliquístico también está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Por eso las personas con síndrome de ovario poliquístico tienen sobrepeso y tienen deficiencias musculares y también esto se ha relacionado con el cáncer de mama y el endometrio. Entonces, imagínense todo lo que nos altera, todo lo que nos puede llevar simplemente el hiperinsulinismo, que a veces puede ser evitado nada más o controlado con un buen estilo de vida. Y esto sería todo.